Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy quiero dar continuidad con un tema que estamos viendo y decidí grabarlo. Estamos hablando de esta época de la Pascua, estamos hablando de la época de la Semana Santa y estamos viendo por qué se celebra la Pascua y por qué se celebra la Semana Santa, pero nos vamos hasta los inicios, hasta desde el comienzo. O sea, desde que José entra a Egipto, ese fue el primer mensaje. Este es el segundo mensaje, viene el tercer mensaje. Este segundo mensaje es la continuación del anterior y es qué pasó con José después, después de su muerte. Ajá. Entonces, hoy quiero darles ese tema y me gustaría empezar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te pedimos que tú hables a través de mí, a través de mi boca, Señor, que sea tu palabra, Dios, la que está aquí preparada para ti. Te pedimos que adiestres mi entendimiento, Señor, y que pueda llegar este mensaje a más personas, Padre. Lo ponemos delante de ti, Señor, y entregamos este tiempo para que sea de bendición y podamos entender qué es la Pascua, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, qué bueno que estés aquí conmigo, hermano, hermana. Mira, estamos hablando acerca del tema Israel y por qué salieron de Egipto, porque desde ahí son las raíces de las que se celebra la Pascua. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 47:6. Ok, continuemos. Génesis 47, versículo 6 dice así: La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Estas palabras se las dijo el faraón a José para que ellos habitaran en el Gosén. Se supone que está Egipto, está el río Nilo y del otro lado está el Gosén, esta tierra fértil, muy fértil de Egipto, que a pesar que es desértico, en esa zona hay humedad y se da bastante para pastorear. Entonces ahí les dio el faraón ese terreno para que lo habitara la familia de José, o sea, el pueblo de Israel. Y bueno, vivían separados. En gran medida los egipcios de los hebreos estaban separados y se dedicaban principalmente al pastoreo. Y también se dice que tenían favor del faraón por causa de José. Y esto les permitió multiplicarse ampliamente. Prácticamente esa parte en que se empezaron a multiplicar es una promesa, que les dio Dios a Abraham. Y en Éxodo 1:7, primero vamos a ver Éxodo 1:7, que dice: los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, o sea, en toda la palabra, en extremo. Y este crecimiento es parte de la promesa que le hizo Dios a Abraham cuando le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Eso lo vemos en Génesis 15:5, que le dice: así será tu descendencia. Entonces, desde una perspectiva teológica, muy enfatizada por teólogos reformados, esto muestra la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo. Dios les prometió que se iban a multiplicar, iban a ser tan grande ese pueblo, y ahí se empezó a notar. Después de este tiempo, en Egipto cambió el faraón, fueron pasando de generación en generación, y hubo una generación que desconoció a José. Y ahí empieza lo bueno. Miren, Éxodo 1:8 dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José. Y como no lo conoció, no le dieron importancia. ¿Qué pasó? Probablemente ocurrió un cambio de dinastías o simplemente la pérdida del recuerdo histórico que vivieron por José, ¿no? En el antiguo Egipto, cuando cambiaban de dinastías, muchas veces se borraba la memoria de gobernantes anteriores. O sea, no los conservaban para tener historia, no les importaba en ese tiempo. Es ahí cuando Israel se convierte en una amenaza para Egipto. Pero fíjate la mentalidad de los egipcios.
porque empezó a crecer a tal grado el pueblo de Israel, el pueblo judío, dentro de Egipto, que los egipcios le tuvieron miedo. Ajá. Le tenían miedo a que se unieran a sus agresores, a sus enemigos, para hacerle guerra a Egipto. Y se rebelara, y que se les rebelara contra Egipto. Ese era el miedo que tenían el faraón en ese entonces, porque imagínate cuánta gente pudo haber crecido de los hebreos como para que estuvieran esa mentalidad, en vez de decir, bueno, los apoyamos, están con nosotros y son parte de nosotros, seremos más fuertes juntos, ¿no? Pero no, o sea, los egipcios yo creo que decían, no, nosotros somos los egipcios y aquí nos quedamos, ¿no? Como en algunos pueblos dicen, nosotros somos de Martínez y los de Martínez somos así. Nosotros somos del Estado de México y del Estado de México son así. O sea, muy divididos, en vez de estar unidos para cualquier cosa de guerras o lo que sea, fíjate, ellos les tenían miedo a los hebreos porque se habían multiplicado en extremo, ¿no? Eso lo vemos en Éxodo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Vamos a verlo. Vamos a ver qué dice Éxodo, capítulo 1, versículo del 9 y 10. Dice así, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, eran muchos más que los egipcios. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y golpee contra nosotros y se vaya a la tierra. Fíjate el temor que les tenían a los egipcios, digo a los hebreos, porque eran más que ellos, o sea, eran mucho más. Y les tenían miedo que se unieran a una guerra contra sus enemigos y que se rebelaran contra Egipto. ¿Y qué hicieron? Hagamos los esclavos. Vamos a ser los esclavos. Y ahí es cuando empieza lo feo del pueblo de Israel, porque los egipcios impusieron trabajos muy forzados. Eso lo vemos en Éxodo 1:11, ahí adelantito, y dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje que se llaman Pitón y Ramsés. Estas dos ciudades fueron las que construyeron los hebreos, siendo esclavos, Pitón y Ramsés. Y lo puedes buscar lo puedes googlear, lo puedes investigar en internet, y existió la ciudad de Pitón y de Ramsés, y eran ciudades de almacenamiento de grano, de almacenamiento de comida, de almacenamiento. Ahí eso fue lo que construyeron los hebreos, siendo esclavos. Y estas ciudades de almacenamiento eran exclusivamente para el faraón. Ajá. Y en el verso 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, les tenían miedo, porque entre más los oprimían, más se multiplicaban. Fíjate qué bendición de parte de Dios. Esto demuestra que los planes humanos no pueden frustrar el propósito de Dios. Los propósitos de Dios se cumplen, se dan y se hacen. Si Dios prometió, Dios lo va a cumplir en su momento, no en nuestro momento. Ajá. Entonces, los planes del hombre no pueden destruir los planes de Dios. No puede venir una persona a destruir tus planes, porque Dios te tiene guardado y te tiene reservado. Nadie se puede levantar contra ti. Y después de esto, intentaron deshacerse de los niños. Fíjense, intentaron matar a los niños para que el pueblo no se multiplicara. Dijeron, ya son muchos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matarlos, pero ¿cómo los matamos? Bueno, mira, cuando lleguen las parteras y lleguen al parto de las hebreas, que cuando lleguen, si es niño, que muera, pero si es niña, pues que viva, esa no nos preocupa porque esa no va a la guerra, ¿no? Entonces mandaron matar a los niños. Ahí en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 17, vamos a leerlo. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que viva. Versículo 17, pero las parteras, fíjate, las parteras
temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Ellas no se atrevieron a matar a los niños. ¿Por temor a quién? Por temor a Dios. ¿Sí? Fíjate, cómo no obedecieron estas mujeres al faraón. Ajá. Entonces el faraón tuvo que dar una orden más complicada. Éxodo 1:22, vamos a leer lo que dice. Entonces faraón mandó a todo un pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. O sea, vayan los soldados, busquen entre el pueblo y si hay niños recién nacidos, échenlos al río, vamos a matarlos. Ajá. Y las niñas hay que preservarlas. Fíjate, esto es algo terrible. ¿A quién se le ocurriría agarrar y echar al río a recién nacidos, no? O sea, solo a un descerebrado como este tipo que tenía tanto temor que se multiplicaran que mandaba matar a los niños. Qué feo. Y es aquí donde nace Moisés. Ajá, y es donde vamos a hablar acerca de Moisés, porque este niño hebreo fue salvado del río Nilo. Recordemos que de un lado del río Nilo estaban los egipcios y del otro lado del río Nilo estaban los hebreos, la tierra de Gosén. Y este niño fue criado, fue guardado y lo echaron al río Nilo en una canasta, como sabemos, y fue criado en la casa del faraón. Y ese niño es Moisés, quien más tarde sería el instrumento de Dios para confrontar al faraón, para traer las plagas y para liberar a Israel del cautiverio. Qué interesante es esta historia, conocer todo lo que viene detrás para después entender de qué se trata y qué es lo que debemos de celebrar en esta Pascua. ¿Cuántos años estuvo Moisés en Egipto? Moisés, después de que lo recibió, recordemos que cuando lo llevaban en el río Nilo, iba en una canasta llenada de brea, para que no se hundiera, para que no se mojara, y su hermana María de Moisés iba llevando al niño, iba cuidándolo de lejos, y vio que, hágate cuenta, yo creo, me imagino a María que agarró y aventó al niño hacia donde estaba la hija del faraón, y la hija del faraón lo que ve es un bebé recién nacido, pero sabe que es de los hebreos. Entonces agarró y dijo: ay, este niño ahora va a ser mío, pero necesito que quien me lo amamante. Y ahí es donde sale María y le dice: yo sé quién te puede amamantar a ese niño. Le dice: pues llévalo y cuando sea destetado me lo traes. Y así fue, hermanitos. Así fue, llevó al niño con su mamá, el niño habitó con sus hermanos, el niño fue alimentado y cuando fue destetado fue entregado a la hija del faraón. Pero esto tenía un propósito, hermano. Hay quienes agarran y dicen: el haber estado Moisés fuera de su familia a lo mejor le pudo traer ese problema de habla, que decían que era tartamudo. Unos dicen que es tartamudo, otros dicen que su lengua era muy grande, que le estorbaba para hablar y hablaba así, le costaba trabajo. No sabemos cuál sea la verdadera razón de por qué era torpe de lengua, como dice la Biblia. Pudiera haber sido que sí, era tartamudo, a lo mejor algún problema psicológico, el no vivir con sus papás y el vivir como adoptivo, pero sabía y conocía a su familia, o sea, los visitaba. O verdaderamente tenía un problema de lengua, que su lengua era muy grande y le costaba trabajo pronunciar palabras. Pero bueno, ese es un poquito de historia. ¿Cuántos años estuvo Moisés con la hija del faraón? 40 años. Qué curioso. Fíjate, estuvo 40 años en Egipto aprendiendo. ¿Qué puede aprender un niño de, qué te parece, un año? Hasta 40 años en Egipto. ¿Cuánto pudo conocer del pueblo de Egipto? Uf, muchísimo. Aprendió a escribir, aprendió a leer, aprendió a ser líder, porque si era la hija del faraón, pues seguramente le enseñaron a ser un líder,
lo enseñaron a liderar, lo enseñaron a muchas cosas, a escribir. En ese entonces, el pueblo hebreo, yo puedo asegurar que no sabían escribir ni leer. Entonces tenía que preparar a alguien Dios para la escritura y para la lectura. Y por eso tuvo que pasar todo esto. Ahí es donde vemos el propósito de Dios. Fíjate, 40 años viviendo con los egipcios. Uy, no, Moisés sabía entrar por donde sea, conocía todos los lugares, todos los callejones, cómo llegar hasta donde está el faraón, cómo llegar hasta donde estaba su mamá, conocía dónde estaba la cocina, dónde estaba el baño, dónde estaba... Él conocía todo el palacio, porque vivió ahí. Fíjate, qué propósito de Dios tan grande el haber puesto a Moisés del lado del faraón para aprender. Lo preparó porque no cualquiera iba a sacar al pueblo de ahí. Tenía que preparar a una persona, un líder, que pudiera sacar al pueblo de Israel y que conociera cómo se mueve el ambiente egipcio. Y ese era Moisés. Propósitos de Dios. Gloria a Dios. 40 años estuvo en Egipto y después de que vio cómo maltrataban a uno de sus, ¿cómo le pudiéramos decir? No era pariente, pero era de los mismos hebreos, vio cómo lo estaban golpeando y dijo, no, esto no es así, y se enojó tanto que mató al egipcio que estaba molestando al hebreo. Imagínate esa escena, o sea, ese egipcio se estaba ensañando con ese hebreo que cuando Moisés lo vio dijo, no, papá, aquí, no, 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 ¿cómo? Le dio tanto coraje, tanta rabia, que lo mató. ¿Y qué hizo? Huyó, porque sabía que lo iban a matar a él. Y huye al Madián, huye al desierto, se fue al desierto y estuvo 40 años en el desierto. Ahí fue donde más bien se encontró con Dios en la zarza ardiendo, y es cuando le dice, regresa a Egipto y vas a liberar a mi pueblo. Ajá. Y le dice, pero es que soy torpe de lengua. Ajá. O soy tartamudo, o tengo la lengua muy grande, no sé. Pero le dice, no te preocupes, llegas con tu hermano, ajá, y tu hermano te va a ayudar. Y ahí es donde pasan los siguientes 40 años, cuando lo libera el pueblo y están 40 años en el desierto. Aquí podemos ver que tiene Moisés, murió a los 120 años. Ajá. Entonces, 40 años que vivió en Egipto, 40 años en el desierto, en el Madián, y 40 años en el desierto liberando al pueblo de Egipto. Eso lo vemos en Hechos 7:23, en 7:30 y el 36. Y vamos a ver Hechos 7:22. Vamos al libro de los Hechos, estamos en... A ver, déjenme ver. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Esto significa que recibió educación egipcia. Ahí están los hechos, en el libro de Hechos 7:22. La razón inmediata fue que la hija del faraón, ya que lo adoptó, tuvo que vivir ahí con ellos. Éxodo 2:10 dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. O sea que el nombre de Moisés es egipcio y significa sacado de las aguas. Ajá. Pero detrás de esto vemos la providencia de Dios, que cuando el faraón ordenó matar a los niños hebreos, la madre de Moisés lo puso en esa canasta y lo puso en el río para que fuera salvado. Y la hija del faraón lo encontró y lo adoptó. En Génesis capítulo 15, 13 y 14 dice, vamos ahí, Génesis capítulo 15,
versículo 13 y 14 dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Egipto, y será esclava allí, Egipto, y será oprimida 400 años. ¿Y qué pasó? Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice Dios. Y después de esto saldrán, pero fíjate cómo van a salir: con gran riqueza. ¡Wow! Con gran riqueza. O sea, despojaron a los egipcios y salieron ricos. Ajá. Moisés sería el instrumento para cumplir esa promesa. Después de 400 años, Moisés es el líder que va a liberar al pueblo de los hebreos. Y aunque creció como príncipe egipcio, decidió él identificarse como pueblo de Dios, como un hebreo. Y eso lo vemos en Hebreos 11. Vamos a ver Hebreos 11, versículo 24 y 25. Dice así: Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado como con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas y vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, había dicho 25, 24 y 25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y esto muestra su identidad final. No fue Egipto. Su identidad final no fue Egipto, sino ser pueblo de Dios. Dios tenía un propósito para su vida y Dios lo utilizó. ¿Tú te has preguntado cuál es el propósito de tu vida? ¿Tú te has preguntado qué planes tiene Dios para ti? ¿Te has preguntado alguna vez por qué he estado pasando este tipo de cosas? Dios tiene propósitos y te está preparando, te está enseñando. Si tú saliste del alcoholismo, de la drogadicción, Dios te necesita para que tú hables a todas esas personas que están viviendo en ese problema. Para que tú les hables, les prediques que hay una esperanza y que tú saliste de ahí y ellos pueden salir. Si tú viviste alguna opresión no sé, algo que hayas vivido que te haya marcado en tu vida, ese puede ser el propósito de Dios, para que tú expandas y puedas llegar a más personas que se identifiquen con lo que tú has vivido. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Todos tenemos un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Puede ser la música, puede ser las artes, puede ser los números, puede ser los negocios, pueden ser muchas cosas. Pero Dios te preparó para algo. Y si no lo sabes, pregúntaselo. Pregúntale: Dios, ¿para qué me formaste? ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de mi vida contigo? Quiero saberlo. Y entrégate al Señor. Entrégate a Él y Él va a obrar por ti y te va a bendecir. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos ver en estos mensajes que el propósito de Moisés no era simplemente que lo regalaron a los egipcios, Señor, sino el propósito era más grande. El propósito era liberar a un pueblo que fue esclavo. Y ese propósito se cumplió, Señor. Y tú trajiste bendición para su vida y bendición para el pueblo de Israel, para los nietos. Y tú tienes propósitos para nuestra vida, Señor. Los ponemos en tus manos. Muéstranos qué esperas de nosotros. Muéstranos qué es lo que tú quieres, hacia dónde nos mueves, hacia dónde nos diriges, Dios. Y cuál es el propósito de mi vida, Dios. ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué me formaste? ¿Y en qué te puedo servir, Señor? Me entrego a ti y entrego mis cargas y mis problemas, Señor.
Te doy a ti mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Que pases un bonito día. Shalom.